Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien, con las pilas cargadas y con esa energía arriba para un nuevo día de entrenamiento. Como ya sabrán, hoy día nos toca trabajar glúteo. Así que vayan a buscar sus pesos, tengan todo a mano, tengan su mochila lista, llena de kilos de arroz, de botellas con agua, lo que tengan. Si tienen botellas con bebida, échela adentro nomás. La idea es tener peso, ocupemos esos pesos para algo productivo, para algo que nos sirva. Espero ya estamos a punto de llegar a la clase número 50. Espero después que de todos estos días de entrenamiento estén llegando de a poquito a sus objetivos. Ustedes saben que los objetivos son personales, sea cual sea. Si están buscando bienestar, si están buscando sentirse bien, inyectarse energía, espero que lo estén logrando. Si están buscando bajar de peso o llegar a su peso ideal, ustedes saben que ahí ya a lo mejor es un poco más complejo, requiere un poquito más de disciplina. Bueno, pero todo depende también de los hábitos alimenticios que tengamos. Ya, eso cuesta un poco más. El deporte pone su grano de arena. La alimentación es fundamental para poder llegar al objetivo que ustedes quieran. Si quieren bajar de peso, si quieren bajar su porcentaje de grasa. Y no es tan fácil ni tan sencillo. Bueno, también todo depende de la edad en la que ustedes se encuentren. Una persona más joven es todo más fácil que para una persona que ya tiene más de 30 años a lo mejor. Y también todo depende del metabolismo, de enfermedades que se tengan. Entonces, cada persona es un mundo, todos somos inigualables, ¿ya? Así que tienen que ser conscientes, tener clara su condición y no esperen milagros si ustedes no se esfuerzan, ¿ya? O me puedo forzar en el ejercicio y después puedo puedo estar en mi casa y me da hambre y como cualquier cosa, no algo sano. Ya, y a lo mejor ustedes dirán, ay, la profe, ¿cómo está? Sí, pero pero por eso cada uno tiene su objetivo claro. A lo mejor mi objetivo no es estar delgada, ¿ven? Entonces, cada uno tiene que tener claro cuál es su objetivo y trabajar en base a eso y esforzarse en base a eso. Elegir bien qué van a comer y qué no cuando tengan hambre. Elegir bien sus porciones y para eso ustedes saben que cada profesional va a su área. Yo les aconsejo, si tienen algún problema, si se dan cuenta que su problema es la alimentación, acudan a un nutricionista que los puede ayudar y los puede orientar de forma individual, de acuerdo a lo que ustedes necesitan, ¿ya? Para el resto estamos aquí nosotros para guiarlos en sus entrenamientos diarios y subir el ánimo. Así que vamos. Acuérdense que en la clase 50 tenemos concurso, ya falta poquito. Y ¿qué más les iba a decir? No olviden suscribirse. Las que se ganaron Jockey, acuérdense de hablar conmigo, contactarme por Instagram, por Facebook, como sea. Facebook soy un poco más floja para verlo, así que... O por el WhatsApp, no se preocupen. Yo trato de responder siempre lo antes posible, ¿ya? Así que no... Pregunten nomás. No se preocupen por eso. A lo mejor me voy a demorar un poquito en responder, pero les voy a contestar siempre. Además los Jockey los tengo yo. Así que tienen que contactarse conmigo para hacer la entrega. Ya, ahora sí. Vamos a lo que vinimos el día de hoy. Vamos a hacer nuestro entrenamiento. Espero que no hayan quedado tan molidos de piernas. Para hoy día poder trabajar bien esos glúteos. De la clase número 50 en adelante se vienen algunos cambios con las rutinas, pero yo se los voy informando. Nada muy sofisticado, solamente vamos a cambiar algunos días los entrenamientos para que pierna y el glúteo no queden tan juntos, ¿ya? Así que vamos arriba, que comenzamos con el entrenamiento de hoy. Dale, movilidad articular como siempre. Al otro lado.
Sube esos hombros. Moviendo con ganas. Vamos, adelante. Vamos, sube. Vamos, moviliza la articulación de la cadera lo que puedas. Cambio. Vamos, equilibrio, ¿cómo está? Recuerden las manitos donde les sea más fácil mantener el equilibrio. Si les es más fácil en la cintura, brazos abiertos, como sea. Vamos, arriba tobillo. Vamos, tenemos que calentar bien el tobillo. Si de repente hacemos algún rebote muy brusco y se nos puede resentir el tobillo. Comenzamos un poquito. Dale dos. Queda. Empuja. Sube. Eleva bien esos brazos.
Vamos, sube. Toca tus manos abajo. Levanta bien esas piernas. Sube el brazo. Vayan tomando agüita. Acuérdate mantener siempre el ombligo adentro. Como diga. Vamos, vamos. Dale, dale, sigue. Sweet darling, come to me. Your love is like a charm. Vamos abajo. You hold me, protect me. You keep me safe from harm. Vamos arriba. Cambia. Todo en la rodilla. Vamos. Cuidado. Sweet darling, come to me. Your love is like a charm. You hold me, protect me. You keep me safe from harm.
Vamos los brazos. Ponemos algo ganas. Vamos, sigue con esos brazos. No nos bajes todavía. Detrás. Aguanta. Sweet darling, come to me. Your love is like a charm. You hold me, protect me. You keep me safe from harm. Abajo. Dale. Queda. Vamos, sigue, sigue el trote. Mantén ahí, ya se nos viene el siguiente track. Cruza. Vamos, 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 ponele ritmo. Sigue. Vamos juntas. Just say it's alright. The sun will rise again. I'll be Mantén ahí bajito. The storm has passed, my friend. And when it seems the darkness never ends, I am on your side. Mantén ahí abajo. I'm just like a rainbow. All my colors burning bright, shining for you. Vamos, balancea de arriba abajo. Across the waters, Dale que tú puedes. I'll be watching over you. Vamos. La levanta esos pies.
Vamos el puño. Aprieta el abdomen. Y ahí te vas a dar cuenta que la cadera no sale más allá, hombre. Pero manténlo firme. Dale 2. Dale, dale. Queda. Bueno, atención en el siguiente ejercicio porque lo vamos a incorporar a la rutina de la segunda parte. Pero ahora lo vamos a ensayar, después lo vamos a hacer con peso. Sentadilla, va atrás. Apoya atrás. Apoyas el pie atrás. Crúzalo. Que sobrepasa el pie de apoyo. Vamos, vamos, practíquenlo. Después lo vamos a incorporar. Última. Vamos. Vale, arriba con brazos. Firme su brazo. Sube con fuerza. Bien. Vamos que todavía nos queda. Tomen agüita. Vamos, vamos que ya viene el siguiente track. Sigan en el trote. El último track nos queda. Dale. Dale 2. Cambia. Queda. Vamos, levanta tus pies. Vamos, va cargado. 1, 2. Dale, dale la vuelta.
abajo. Cambio pie. Y a poco. Dale arriba. Vamos. Vamos con energía. Dale. Por atrás. Vamos. Sube con ganas. Bien. Terminamos la primera parte solamente. Se nos viene la segunda, así que vayan a buscar sus pesos, todo lo que tengan a mano, para ejercitar los glúteos. Y nos vemos acá en la segunda parte. Ya. ¿Cómo estamos para la segunda parte? Yo ya tengo ahí lista mi colchoneta. Mis pesos también los tengo a mano. Espero que ustedes también, si no, vayan a buscarlos por mientras. Aquí está mi mochila con las botellas. Aquí están los pesos de tobillo que son fundamentales para trabajar glúteos. Vamos a comenzar primero por un ejercicio del suelo. Así que necesitan sus pesitos de tobillo. Espero que ya todos los tengan. No soy ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Vamos a comenzar. Se pregunta, si esto espero y tengo claro que es mi culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vamos, comenzamos. Y la paz no me la tumba. Arriba, patadita al techo, 3 de 20. Apoyo antebrazo. De ahí hacia arriba, no hay mucho que explicar, ya todos saben la dinámica. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. 20. 1, 2, 3. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend el dinero. We party to the extremo, baby. 20.
Tiramos, cambio el tiro al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 20, vamos al tiro a la otra. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2. Vamos, si quieren descansen un poquito, yo mientras me acomodo esto. Pero que vayan súper bien. Vamos, al tiro a la última. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Excelente. Vamos sacando los pesitos. Oye, me estoy llevando gratas sorpresas con ustedes. Me he enterado que muchas personas están realizando actividad física. Personas que no asistían a la clase y que se acomodan ahí de acuerdo a su trabajo. Se acomodan en la hora en la que pueden entrenar. Súper bien, súper contenta. Lo único que espero es que cuando retomemos nuestras clases presenciales estén ahí también. Háganse el tiempito. Por lo general las clases son después del horario de trabajo, son a las 7 de la tarde más o menos. Y en el horario de verano son a las 7:30. Entonces por lo general esa hora ya todos han salido de su trabajo, excepto los que trabajan por turno. Pero ahí después ellos retoman. Vamos, este ejercicio lo hicimos el otro día. Apoyo antebrazos. Arriba, saco cadera adelante y levanto pierna. ¿Ya? Hicimos 4 de 10, para eso que la primera vez que hacemos el ejercicio. Vamos a tener 4, o sea 3 de 10. 1, 2, 3. Saca con fuerza cadera adelante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí si no sientes el ejercicio, te puedes poner una banda elástica. Y acuérdense, cuando estamos con la cadera adelante se mantiene un poco. Estamos ahí, se mantiene un poquito y ahí se siente más el trabajo del glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos queda nuestra última. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden tener presente la posición del brazo.
codo alineado con el hombro, no más abierto, porque si no el peso lo cargamos en la articulación. Como anda con dolor de hombro, no vamos a poder entrenar bien. Tren superior, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a poner un ejercicio de tobillo. Vamos a hacer un ejercicio. Ya lo habíamos hecho antes. Hace varias clases que ya no lo hacíamos, ¿sí? Luego le estábamos poniendo peso algunos ejercicios. Pero ahora como espero que todos tengan sus pesitos de tobillo, lo vamos a poder hacer bien y ponerle un poquito más de peso. Ahora van a poder comprobar qué tal cuando lo hacíamos sin peso. Ahora que le estamos poniendo un poquito más de peso, vamos a poner aquí, poner la vaca. Ahí sí. Otra agüita por el cielo. Ya. El ejercicio era, acuérdense, estamos con la pierna extendida, dos pavos a un lado, dos pavos al otro. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver qué tal andamos con el peso. Vamos, comenzamos. Pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Cruzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No lo hagan tan rápido. Llévenlo más o menos al mismo ritmo que lo estoy haciendo yo. Ahora, cuando cruzo, antes estábamos tocando el piso, ahora trato de no tocar el piso, de tener la pierna siempre en alto, sin doblar la rodilla. Ya baja, casi tocando el piso, pero no toca. Ya, vamos. Comenzamos, sin tocar el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que en algún momento le va a tocar porque se va a bajar, va a tocar, pero no importa. Lo importante es que se preocupen de no hacerlo. Lo tengan siempre presente. Comienza. 1, 2. Que baje lo más que pueda sin tocar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se han dado cuenta, necesitan más que el glúteo solamente para mantener la postura bien en este ejercicio. Vamos. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, último. 1. Tocar el piso. 2, 3, 4, 5, 6, Sweet darling, 7, come to me. 8, Your love is like a charm. 9, You 10. hold me, Excelente. protect me. You keep me safe from harm. Siguiente ejercicio. Vamos a recoger nuestras mochilitas con peso. Ya, vamos a arreglar. Ya, aquí ustedes van a poner el peso que quieran. En la cadera. Vamos a ir arriba. Aquí ustedes quieren. Vamos a probar cómo en la mochila con el peso entero. Y lo regulan. Aquí en las piernas. Vamos a pegar que quede en la cadera. Esa es la cadera la que levanta la mochila. Ahí se lo voy a ir regulando con los tirantes de la misma mochila. ¿Ya? Vamos rapidito, va a llenar. Voy a buscar a robar la mochila ni cuando está jugando. Echan todo adentro, kilos de papa, de arroz, de lo que tengan. Y comenzamos. 3 de 12. Vamos. 1, Your love is like a Dos. charm. 3, 4, You hold me, protect me. 7, You keep me safe from Ocho. harm. 9, 10, 11, 12. Ya probaron. Ahora acomódense bien. Si quieren la mochila se la pueden poner de lado también. Avanzar sobre la cadera. Ustedes bien. A mí al menos me hace más peso acá. Apoya con las manos. No se vaya a caer. Mantén. Ya, vamos, comenzamos. 1. Mantengo arriba. 2. Mantengo arriba. 3. Mantengo arriba. 4. 5. 6. Aguanta arriba. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ahora la última, vamos a tratar de la última hacer un poquito más adelante del plan. Arriba. ¿Ya? Vamos. 1. Mantén arriba. Vamos. No toques con el glúteo del piso. 2. Mantén. Baja. 3. Mantén arriba un poquito, aguanta. Vamos a ir a bajar. Esta ya se me perdió. ¿Cuál era la 4? Baja. 5. You keep me Mantén arriba. safe from Mantén harm. arriba esos glúteos. 6. Vamos arriba. Aguanta. 7.
alta. Pero no sabes si me ves mucho, me baja. Wow, muy bien. Vamos a seguir buscando la mochila. Peso muerto. Yo al menos le voy a cortar los tirantes a esto. Y queden cortitos. Voy a usar así. A ver qué tal. Siempre hay que ir, o ahí mejor. Hay que ir probando. Sobre todo cuando son este tipo de implementos. Uno si tiene una barra, una mancuerna, ya sabe cómo usarla. Pero con estos tipos de implementos caseros hay que ir probando. Que repite lo más cerquita, bajo, das una semi, flexión de rodillas y subo. Vamos a tomarlo de esta forma, con la palma mirando hacia arriba para ver la idea es que lleguemos lo más abajo posible. ¿Ya? Y separado en esta cadera más o menos un poquitito más juntos también puede ser. Vamos. 1, 2, hombros siempre atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Doy un poquito de espalda baja. Normal. Si quieren ustedes empiecen con menos peso, no empiecen con tanto. Puede ser con una botella de 2 litros. Empiecen de a poquito. Vamos, segunda. Dale. 1, 2, 3, no se ve por la cámara, 4, 5, 6, 7, para la derechita, 8, 9, 10. Vamos, tercera. Ahí me acomodo a tomar la mano de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, soy yo. Vamos, pesito de tobillo. Vamos, esto. Mira, veo algunos diciendo, ay, ¿de dónde sacó eso? Háganselo ustedes, pregúntenme a mí, eso me lo hice yo. Ya les contaba, he visto otros que
están mucho mejor hechos que los míos en casa, sí. Pero están mejorcitos, pero están mejores que los míos. Vamos, posición del ejercicio que hicimos anteriormente. Me quedo arriba, subo. Y por pierna. Por eso es importante que tengan un peso de tobillo. Si no, lo pueden hacer con una banda elástica. Y si no, con una panty. Si tienen alguna panty vieja o algún elástico grueso o cualquier tipo de elástico, no sé, una cámara de que no servirá, la verdad. Pero alguna cosa que sea elástica y que tenga resistencia, les sirve para hacer este ejercicio, ¿ya? No se me ocurre qué más puede ser, pero ahí ustedes son muy inteligentes, muy ingeniosos, entonces se les va a ocurrir cualquier cosa. Ya, si tienen alguna amiga que tenga una banda elástica que no la está ocupando, consígansela. ¿Se me paró la música o no? No, ya viene la otra. Ya. Vamos, vamos, todavía nos queda que hacer. Cadera arriba comiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 12, 11, 12. Vamos. 1, la cadera afuera, adelante, como el ejercicio pasado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, la segunda. Cadera bien, afuera, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora se está doliendo. Vamos, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos son los momentos que uno no sabe que va a tener la tercera, pero usted tiene que encuentre. Vamos, vamos, se puede. Como sea, pero la terminamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La última de las últimas. Vamos. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, muy bien. Pensaron. Y vamos. Ya, vamos a hacer el último. De 10. Vamos. Vamos a ir arriba, 10 veces por pierna. 1, 2, ya. Vamos a cambiar el ejercicio. Vamos a hacer arriba y patada atrás. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. Si se dan cuenta de que me apoyan a hacer completa. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, a concentrar en la que va en la extensión atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, de la rodilla, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta la última. Dale que tú puedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestra última de las últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Súper bien. ¡Ay! ¡Me atrapé! ¡Vamos! Nuestra choca de virtual, ahora vamos a elongar. Hay varios que terminan, llegan aquí y no elongan. Vamos, vamos, tienen que elongar. Parte fundamental del ejercicio por la elongación. Vamos. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Soy pero y tengo claro que es mi culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vida que me alumbra. Las haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos. Vamos, arriba. Ahí, sentaditos. Pie plano en el piso. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. Arriba. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, 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 extremo. Ritmo. Aquí. Apónganse con los brazos. Se topa. Lo más arriba que se pueda, pecho adelante, saquen. The rhythm, the rebel, styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit 'em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel, new and improve, I be on a new level. That's how we do it, we building like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Don't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. Vamos adelante. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Vuelvo atrás. Acomodo. Baby, tonight's like fuego. Ustedes. Se pasaron hoy día. Extremo, extremo, extremo.
súper bien. Anímense a ponerle peso a sus entrenamientos. Yo sé que por ahí hay algunos que aún no le quieren poner peso. Muy bien, más de 400 calorías hoy día. Súper bien, espero le hayan puesto su máximo empeño. Acuérdense que todo depende de ustedes. Ustedes son los que le ponen la intensidad al ejercicio. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense, nos vemos mañana con la siguiente clase. Chao.